El básquet es un deporte jugado en aproximadamente 213 países y se estima que es practicado por 450 millones de personas. Es un deporte dinámico, entretenido y apasionante. Pero ¿cómo nace el básquetbol? Corría el año 1891 en Springfield, Massachusetts, específicamente en el International EMCA Training School. El director del Departamento de Educación Física, el Dr. Gulick, le encomienda al profesor James Naismith la invención de un juego para realizar durante los crudos inviernos que impedían la práctica al aire libre. Ante eso, Naismith recuerda un juego que jugaba cuando era chico llamado The Duck on the Rock, que consistía en colocar una piedra del tamaño de un puño a cierta altura y con otras piedras más chiquitas intentar derribarla. De ahí se inspira para diseñar un juego donde la dificultad consiste en la puntería. Le pide al conserje unos canastos de durazno y los coloca en el balcón del gimnasio que se encontraban a 3,05 metros de altura. A partir de ahí, nace el básquet que todos conocemos. ¿No? La verdad que ese primer partido mostró un juego muy alejado de lo que buscaba Naismith. Las disputas por el balón eran muy violentas, los jugadores se golpearon y se lastimaron bastante. La necesidad de crear un reglamento que encauzara el desarrollo de esta práctica naciente en un deporte menos violento obligó a James Naismith a crear el primer reglamento con sus primeras 13 reglas, muchas de las cuales siguen intactas, especialmente la altura del aro. Esas reglas eran muy distintas al juego que hoy conocemos, aunque empieza a sentar las bases de una lógica que se mantendría hasta hoy en día, como por ejemplo la regla que impide a un jugador tomar la pelota y correr con ella en la mano, naciendo así el dribbling como modo de desplazarse con el balón en el campo. Poco a poco, el básquet empieza a tomar adeptos y se difunde a través de los diferentes colegios de Estados Unidos, como en el caso del Smith College, en 1893, que bajo el mando de Senda Berenson introdujo el básquet en su rama femenina, con un desarrollo en principio prometedor. Comienza así la expansión del deporte en los distintos institutos norteamericanos. Los primeros años son claves para el desarrollo del deporte, generando cambios que buscaban darle más dinamismo al juego. Por ejemplo, la aparición de un público en las tribunas obligó a la implementación de un tablero detrás del aro, para evitar los retrasos y molestias que ocasionaba que la pelota fuera a parar a las gradas en cada lanzamiento. Con esto apareció una nueva situación de juego que es clave hasta hoy en día, como es el rebote. Con ese cambio también vino el de cambiar las canastas por un aro metálico, aunque tardaron 8 años en quitarle el fondo de red para evitar los retrasos de tener que ir a buscar la pelota en cada tanto. Hasta 1894 se jugó con un balón de fútbol, fue ese año cuando se diseñó el primer modelo oficial de pelota de básquet, claramente muy distinto al que hoy conocemos. En 1896 se da uno de los cambios más elementales, el básquet se empieza a jugar 5 contra 5. Antes de eso la cantidad dependía del espacio que se utilizara, se llegó a jugar en Washington un partido 50 contra 50. A fin de siglo, este nuevo deporte comienza a parecerse a lo que hoy conocemos. Por esos mismos años el deporte fue expandiéndose al resto del mundo. Profesores estadounidenses y en gran parte gracias a las sedes de la AMCA difundieron el básquet en distintos puntos del planeta. Rápidamente se expandieron por Europa, Asia y Medio Oriente. Para llegar a la Argentina tuvimos que esperar el año 1912, pero esa historia es para otro video. Las ligas y competencias ayudaron a la masificación de este deporte. En 1895 se jugó el primer partido intercolegial en Estados Unidos y en el año 1898 se creó la NBL, que es considerada la primera liga profesional con 6 equipos. Ya entrados en el nuevo siglo, en el año 1904 el básquet ingresa como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de San Luis. Por esos años se crean comités que intentarían unificar las reglas, cosa que se pudo lograr en parte gracias a la creación de la FIBA en 1932, para finalmente en 1936 ser parte de las competencias de los Juegos Olímpicos de Berlín en su rama masculina, bajo los ojos de su creador James Naismith. 40 años más tarde fue el turno olímpico para las mujeres en Montreal de 1976. La creación de ligas profesionales y la organización de torneos y selecciones ayudaron al desarrollo del deporte. Aumentaron el número de jugadores, evolucionaron los métodos de entrenamiento. Con esto aparecieron nuevas técnicas y nuevas estrategias y también nuevas reglas. La historia del básquet está en constante movimiento. Es común ver en la historia de nuestro deporte jugadores tan determinantes que han hecho cosas que hasta el momento parecían imposibles, que obligaron a cambiar el reglamento. Otros cambios simplemente sirvieron para ofrecer un deporte más atractivo para el público. Por ejemplo, la implementación de la línea de 3 puntos, que se popularizó alrededor de los años 70. Aquel primer juego en Massachusetts vio nacer este nuevo deporte, pero también el hábito de revisarse constantemente, analizar imprevistos y modificar las reglas si así fuese necesario. 130 años de historia construyen al básquet que hoy conocemos, y aún así nunca deja de sorprendernos.